Buenos días. Hoy quiero hablarles sobre elegir y asentir. Varias personas me preguntan cómo poder elegir algo sin excluir a lo que no elijo. Entonces, hay una primera observación que el adulto, para responsabilizarse de algo, necesita elegir una pequeña porción de la realidad para entregarse a esa porción. Por ejemplo, enamorarse de una sola persona para responsabilizarse de ese vínculo y de la familia que va a crear. Elegir una profesión, entregarse a una sola actividad. Eso va a permitir responsabilidad, creatividad y resultados. Entonces, ¿eso significa exclusión? No. Todo depende de la actitud de la persona. Cuando elijo algo o a alguien, sé que renuncio a una multitud de otras posibilidades. Pero si lo hago desde el adulto y desde la humildad, tendré el mismo respeto hacia lo que he elegido que hacia lo que no he elegido. Todo necesita el mismo respeto, todo tiene la misma dignidad, que lo haya elegido o no. Simplemente que a nivel de realización concreta, yo necesito dedicarme a una sola cosa. El que no puede elegir es un niño que no puede responsabilizarse. Es alguien que precisamente tiene miedo a implicarse en algo. Entonces, este miedo a implicarse, a dar toda su energía a algo, a dar todo su amor a algo, viene normalmente de la infancia o de generaciones anteriores. Es, ¿cómo se puede decir? Es una dinámica de fracaso. El no poder elegir crea fracaso, con lo cual no está en el adulto. Está o en una intrincación o en algo o en alguien que está en el niño por algún motivo. El adulto tiene la fuerza de elegir desde el respeto a todo. Y sin melancolía de lo que pierde. Necesariamente pierde todo lo que deja. Pero algo le guía a realizarse en una de las elecciones. Entonces, elegir no es excluir, elegir es tomar el camino de la realización concreta de uno. Y la inclusión o la exclusión dependerá del que elige. Si sigue respetando y viendo a todo lo demás por igual, está realmente en la exclusión. Si por su sentimiento de inferioridad interna, porque está en el niño, no será capaz de valorar a todo lo que ha dejado por igual y se sentirá superior con lo que ha elegido. Eso la vida se lo cobrará. Esa falta de respeto a los demás o el sentirse superior con su elección, la vida se lo cobrará para poder equilibrar el dar y recibir. Eso no es una decisión adulta. El adulto ama todo. Que le toque directamente a uno. Y se implica en algo. Y ese algo necesita haber sido elegido. Una notita sobre esa elección. Si estoy realmente en el presente y en el adulto,
prácticamente no elijo, fluyo con lo que la vida me presenta. Y eso hace que respeto exactamente, a todo lo que hay, porque todo lo que hay es una de las opciones que la vida me podía haber presentado. Pero fluyo con lo que la vida me presenta. ¿Vale? Y entonces la otra pregunta es asentir. Asentir no es someterse, me dicen algunos. Asentir no es lo mismo que sumisión. Entonces, aquí otra vez, la diferencia está en estar en el niño o estar en el adulto. Asentir puede ser sumisión por miedo, por comodidad, por supervivencia. En ese momento estoy en el estado niño. Puedo estar en la comodidad, pero internamente no estoy bien. Estoy en la pasividad, no tengo ni capacidad de acción ni creatividad. Y muy a menudo esta dejación de mi poder a otro, poco a poco crea en mí síntomas que se van a traducir por una enfermedad. La sumisión es una de las bases de la enfermedad, de ciertas enfermedades. Mientras que el asentir desde el adulto es tomar la realidad como es. Es rendirse desde el adulto, desde el momento presente, a las cosas como son y a la gente como es, o a mí como soy. Este asentir nos da inmediatamente fuerza, mientras que el asentir de la sumisión nos quita fuerza. Esa rendición adulta crea fuerza, nos da creatividad, nos llena de plenitud, de paz y de acción. Y inmediatamente es seguido produce una señal del entorno, un salto cuántico, algo nuevo, favorable, distinto, mejor, llega a nuestra vida. Es inmediato. Mientras que después de la sumisión del estado niño, nuestra vida empeora. La rendición o la aceptación incondicional del adulto solo crea más plenitud y la llegada de nuevas probabilidades a nuestra vida. Así que les deseo fluir en ese asentimiento incondicional, que es todo un proceso de vida. Me despido.